Hola a todos, bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el video de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, el señor Ángel Barrera, él nos plantea, me pidió que le explicara por qué cuando bombea el gato, al momento de bombearlo, el mismo peso se le regresa y le hace devolver la palanca. Bien, entonces la razón o las razones para esto son las siguientes. La razón número uno es que aquí el pistón central trae en la parte interior un balín, ¿sí? El balín que ejerce de cheque para que al momento de bombear, en el momento en que bombeamos, succionamos aquí, la palanquita succiona el hidráulico, aquí está, por este conducto que se ve aquí, y lo envía. Al momento de succionarlo se va a llenar aquí el tubito aquí en donde va nuestro pistón de impulso y va a enviar el hidráulico hacia el otro conducto interno que está en esta parte. Vamos a quitar esto. Para poder entender mejor. Bien. Entonces, esto es lo que sucede. Al momento de accionar la palanquita hacia arriba, vamos a succionar el hidráulico que está por fuera en la botella. Vamos a succionarlo, ¿sí? Y al momento de bombear hacia abajo lo va a enviar aquí, ¿sí? Lo va a enviar por aquí, que es donde trae nuestro balín, ¿sí? Lo va a enviar aquí y ese hidráulico que sale por aquí es lo que hace que el gato suba. Va a bombear y a ejercer presión hacia afuera a nuestro pistón central y es lo que hace que vaya subiendo. La razón por la que se devuelve es porque el balín presenta una obstrucción que no le permite ejercer el sello. Entonces, cuando bombea el hidráulico, el mismo peso del carro obviamente va a hacer presión hacia adentro y eso hace que el balín se retraiga y no permita que se regrese el hidráulico. Pero si el balín presenta una abolladura o una obstrucción, obviamente con solo un poquito, ¿sí? Con solo una pequeña línea de hidráulico que regrese, se va a regresar obviamente aquí. Bien. Entonces, esa es la razón por la que se bombea y se nos regresa otra vez el hidráulico por el mismo conducto. ¿Sí? Esa es una razón. ¿Sí? La siguiente razón es casi el mismo proceso, pero entonces ahí va a succionar, ¿sí? Aquí, pero si esta presenta también una obstrucción, ¿sí? Recordemos que en algunos gatos, más específicamente los pequeños de 2.5 o de 1.5 toneladas, aquí en esta parte viene con un cono o un conito de acero, de malla, ¿sí? Si obviamente si se te daña el tapón, se daña el taponcito de la parte superior de la botella y cae un pedacito abajo y obviamente aquí es donde se hace la succión, lo más probable es que ese pedacito termine aquí y termine obstruyendo el paso del hidráulico y lo que vamos a obtener al ejercer el palancazo hacia la parte de arriba, que es donde traemos el hidráulico para llenar la botella interna, este conducto interno, entonces lo que va a succionar es aire. Cuando lo envíes, por supuesto, no va a tener la fuerza suficiente para
mover el pistón central y lo que hará es que se devolverá hacia arriba. Entonces esa es otra parte. Ahora la tercera parte, la última posibilidad, que es por lo que ocurre esto, es que el empaque de nuestro pistón central esté fisurado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el funcionamiento va a estar excelente, él va a succionar el hidráulico, lo va a enviar aquí y el gato aparentemente empezará a subir, ¿sí? Y va a subir lo más de bien. Pero si está fisurado, lo que va a suceder es que el hidráulico se va a pasar hacia la parte delantera del cilindro. Entonces, cuando un gato está funcionando de manera correcta, aquí en esta parte no debe tener hidráulico. Si se pasa el hidráulico por aquí, lo que significa es que nuestro empaque central, chupa o O-ring central está dañado o está fisurado, y eso hará que la parte superior del cilindro se llene de hidráulico aquí. Entonces, como sabemos, el hidráulico empuja a nuestro pistón hacia afuera. Pero si en el proceso esta parte se llena de hidráulico, lo que va a hacer es buscar salida por la tapa superior. Como hemos visto ya en los videos anteriores, la tapa superior también trae un conducto para ayudar a liberar esto, porque si no, la misma presión haría que el gato explotase por tanta presión. Entonces, lo que sucede es que se va a salir, pasó un avión, va a salir el hidráulico por la tapa superior, por el conducto de la tapa superior, pero va a salir a una presión alta, va a generar demasiado aire dentro de la botella, y esto muchas veces ocasiona a que el tapón salga disparado al momento de bajar el gato o al momento de volverlo a utilizar. Entonces tiene tanta presión la botella, que no debe tenerla, que puede bien explotar, sacar el taponcito de la botella y hacerlo explotar, o también devolver el pistón de impulso hacia afuera o hasta dispararlo, hasta sacarlo, siempre y cuando el gato pues no tenga el tope de la manilla, de la manila. Bien, entonces eso es lo que sucede. Por eso puedes gatear, se devuelve toda la presión y el gato no sube, o bien, como lo expliqué, el gato se va a llenar de aire y va a llegar hasta cierto punto, no va a subir más, ¿sí? Porque lo que está subiendo es una migaja, un poquito de hidráulico, y el resto es puro aire, y obviamente el pistón de impulso se va a devolver. Que si tiene consecuencias de este tipo de cosas, por supuesto, porque al llenarse de aire va a dañar los O-ring o los empaques, porque ellos no están capacitados para aire. Entonces esto también puede presentar este tipo de molestias. Entonces, bueno, entonces esa es la razón. Al momento de empezar a succionar, el hidráulico va a succionar toda la presión y por eso presenta estas fallas. Entonces, para nuestro amigo, esa es la explicación que nos pidió. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, compártanlo, nos ayudaría muchísimo. Suscríbanse, esto nos ayudaría a crecer nuestro canal. Y un aspecto muy importante es presionen la campanita para que nos colaboren viendo nuestros videos. También si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir y con mucho gusto daremos lo más pronto posible, lo más pronto que se nos sea posible,
contestar sus preguntas. Si necesitan que hagamos un video, con mucho gusto también. Entonces, no siendo más, sonríanle a la vida, sean felices.